Aun cuando se presenten la misma esfera de coordinación y el mismo número de ligantes, tal vez inclusive hasta la misma carga del metal central, sin embargo, dependiendo del tipo de ligantes, puede haber un comportamiento diferente. Vamos a tomar dos casos. El cobalto rodeado por 6 moléculas de amoníaco que nos dicen que es diamagnético, y el cobalto rodeado por 6 fluors, ¿sí?, como fluoruros, que nos dicen que tiene un comportamiento paramagnético de 4.73 magnetones de Bohr. Desarrollamos el primer caso. En el caso del cobalto, yo tengo un número atómico de 27, mi kernel de argón, el 4s2 y el 3d7. Bien, la configuración correcta, ya lo hemos mencionado, es esta. Pero para fines de unión valencia o enlace valencia, coloco 3d7, 4s2. Sin embargo, aquí estoy considerando que el cobalto tiene una carga. ¿Una carga de cuánto? De +3. Porque ya hemos mencionado, y es cuestión de empezar a conocer el comportamiento de los ligantes y por lo tanto de los complejos. Si estos amoníacos no me aportan carga, esta carga que estoy representando aquí de +3 pertenece a un estado de oxidación de 3 del cobalto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Colocar a un cobalto +3, pero ahora con una configuración que es 3d6, 4s0. ¿Por qué? Porque recordemos, los primeros electrones que se pierden son los de S, y si después necesitamos que se pierdan o se compartan electrones, seguimos con los de D. Por eso es esta configuración en este estado de oxidación. Si nosotros dibujamos el diagrama de caja de los 5 orbitales D, que son estos que tenemos aquí, vamos a colocar los 6 electrones de D en este estado de oxidación, que es el estado de oxidación que tiene el cobalto en este compuesto. Y entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué me están diciendo respecto a propiedades magnéticas de este compuesto? Que es diamagnético. Y si es diamagnético, entonces debe tener todos sus electrones apareados. Claro, después del 3D sabemos que en orden de número cuántico y de aparición de orbitales sigue lo que es el 4s, que en este caso va a ser 0, y el 4p, que tampoco tiene electrones. Los vamos a dibujar y aquí están estos orbitales. Para cumplir con el comportamiento diamagnético de esta sustancia, lo que tenemos que hacer es algo similar a lo que hicimos en el compuesto anterior. Pero aquí la diferencia fue que sí tuvimos que tomar en cuenta lo que es el estado de oxidación del metal para darnos una configuración que sí se ve modificada respecto al estado basal del metal al perder o compartir estos 3 electrones. Bueno, nosotros sabemos en química que estamos dando por hecho que los está perdiendo o los está cediendo. De tal manera que entonces tengo que hacer algo similar, aparear todos los electrones para que se cumpla ese comportamiento diamagnético, y me va a quedar a mí entonces lo que sería precisamente estos 6 electrones, pero ahora todos apareados. Tengo ahora que acomodar ¿cuántas moléculas de amoníaco? 6, cada una con su par de electrones. Y entonces ya tengo yo 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Y en esos 6 espacios
acomodo a las moléculas de amoníaco para darme una hibridación D2sp3, ¿sí? Que son los espacios vacíos que tengo. Y entonces, ¿qué geometría me da el D2sp3? Un octaedro. De tal manera que yo puedo entonces dibujar mi octaedro, mi cobalto en la parte del centro y las moléculas de amoníaco que ya hemos visto. Solamente dibujo los nitrógenos, pero realmente son 6 moléculas de amoníaco. Si nosotros vemos, este compuesto es un catión, es un complejo catiónico. Seguramente debe haber fuera, ¿sí?, los aniones correspondientes para que balanceen esta carga más 3 de todo este complejo. No están representadas en este momento, pero nos interesa más bien aplicar unión-valencia al desarrollo de la geometría en términos de este comportamiento magnético que tenemos. Veamos el otro caso, ¿sí? Cobalto con 6 fluors alrededor de él y que tiene este comportamiento magnético. ¿Qué sucede ahora con esta especie? Bien, en primer lugar, necesitamos determinar también el estado de oxidación del cobalto. Y sabemos que los fluors van a ser ligantes que tienen una carga negativa y su par de electrones. Recordemos el caso de cómo vienen los ligantes que son halógenos, en forma de halogenuros. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy hablando de 6 especies negativas, voy a balancear la carga más 3 del cobalto también, y me quedan 3 cargas negativas que están representadas acá. Eso quiere decir que también es importante que determine el estado de oxidación del compuesto, que coincidentemente es el mismo de acá. No siempre el cobalto va a actuar con 3, puede actuar a veces con 2 o tal vez otra valencia, 0 o negativa, depende del ligante que tenga, pero en estos dos casos coincide que el cobalto es más 3. De tal manera que entonces ya no necesito reescribir otra vez la configuración, es la misma, ya sabemos que tiene más 3. Escribo mi diagrama de caja de los 5 orbitales D, y entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, aquí están los 6 electrones, ¿verdad? Claro, existe también la posibilidad del 4s, existe la posibilidad también del 4p, que están vacíos, pero ahora me están diciendo que este compuesto es paramagnético y tiene un momento magnético de 473 magnetones de Bohr. Ya sabemos qué significa eso. Si aplicamos aquellas expresiones a través de las cuales podríamos determinar y relacionar el paramagnetismo con el número de electrones desapareados, esto corresponde a 4 electrones desapareados. Preparé mi compuesto, lo llevé al laboratorio, le determiné por la balanza de Guy su paramagnetismo y me dio 473. Entonces hay 4 electrones desapareados. 1, 2, 3, 4. Ya no necesito mover la configuración. En ese estado de oxidación 3. Pero necesito acomodar 6 especies. Y cada una ya tiene su par de electrones. Y tengo 1, 2, 3, 4. Nada más tengo 4. ¿Qué me hace falta? Generar otras 2 especies. Pero entonces aquí tengo el 4D con sus 5 orbitales. Y entonces estoy hablando de que puedo yo ocupar el S, los 3 orbitales P y los 2 orbitales D.
y entonces mi hibridación es sp3d2. ¿Cuál era la anterior? La anterior estábamos hablando nosotros de que era d2sp3 porque se estaba ocupando los 3d, dos orbitales 3d, pero ahora lo que estamos utilizando son orbitales 4d. Ojo, depende del comportamiento magnético, ¿sí? Voy a tener yo una ocupación de orbitales d, dos de ellos, pero en un caso, en el caso anterior, eran del 3d y ahora son del 4d. ¿Por qué? Porque necesito dejar electrones desapareados, porque me están diciendo a mí que mi comportamiento es paramagnético correspondiente a 4 electrones. Ya están, ya no necesito mover nada. De cualquier manera, aquí voy a tener entonces una geometría octaédrica con un cobalto en donde los vértices van a estar ocupados precisamente por lo que son las 6 especies o los 6 ligantes flúor. ¿Cuánto va a tener esta carga o este compuesto de coordinación? De -3. ¿Por qué? Porque el cobalto sigue estando con carga +3 y porque estoy teniendo 6 cargas negativas. 3 de ellas balancean este estado de oxidación y las otras 3 son las que represento acá. Para completar el compuesto, claro, no me estoy hablando ahorita del compuesto de coordinación o del complejo. Para completarlo seguramente debe haber acá 3 sodios, 3 potasios o alguien que balancee este complejo que es aniónico ahora, y ya hemos hablado del caso. Entonces ven ustedes cómo dependiendo del comportamiento magnético puedo tener diferentes hibridaciones, aun cuando coincida la geometría. Puedo tener una geometría que es de 2sp3, ¿sí? Y puedo tener la otra que es sp3d2. Las dos me van a llevar a un octaedro. Realmente podría yo todavía ser más específico y decir que estoy hablando de la 3d2 4s4p3 y aquí estoy hablando de la 4s4p 4d2, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? Pero no es necesario que yo le coloque estos números. Ya sé que cuando va primero el d, ¿sí?, corresponde a un d del número cuántico principal anterior, ¿sí? Cuando coloco el d posteriormente a estos, sé que corresponde a lo que es el mismo número cuántico de S y de P, ¿sí? Ojo con este tipo de ejercicios, porque aun cuando nos den la misma geometría, estamos hablando de que los orbitales que intervienen pertenecen a un número cuántico diferente. En este caso es de 3D por el comportamiento diamagnético y que hay que aparear todos los electrones. En este caso dejamos los electrones desapareados para cumplir con este criterio y entonces hay que utilizar orbitales D del siguientes a S y siguientes a P. Bien, unión valencia o enlace valencia tiene aplicaciones en términos de relacionar geometrías con comportamiento magnético. No explica las transiciones electrónicas, no explica el color en química de coordinación, que es una de las propiedades en las que he hecho énfasis que necesitamos desarrollar, pero es un buen ejercicio que se hizo por ahí en los años 30 del siglo pasado para empezar a aplicar conceptos de enlace químico a la química de coordinación.